Vamos a empezar a trabajar ilustración en Photoshop. Estamos ocupando la versión CS6 y una tableta G Pen 4600. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer, además de ver el uso de capas y las diferentes ramificaciones que nos presenta cada capa, es ver que en la nueva interfaz del Photoshop, en esta área de aquí, en donde dice esenciales, vamos a seleccionarla y vamos a seleccionar pintar, painting. Una vez que hayamos hecho esto, aquí nos va a aparecer la paleta rápida de colores y la selección de los pinceles. Nosotros vamos a empezar a trabajar con los pinceles básicos y más adelante vamos a ver cómo vamos a generar nuestra propia creación de pinceles. Entonces, estamos trabajando con 3 capas básicas para una imagen. Lo bueno del programa y de su interfase es que mientras más conoces el programa, menos capas ocupas. Entonces, vamos a empezar a trabajar con la capa de fondo. Son 3 capas. La primera es la capa inferior, capa fondo, capa exterior. La capa de en medio es la capa de fondo. Entonces, en esta área de aquí, en esta pestaña, nos va a mostrar las diferentes ramificaciones que tiene cada una de las capas. Al principio es un aterrador, pero el proceso del aprendizaje no conlleva tanto temor, así que no se pongan a temblar. Esta área de aquí dice multiplicar. Vamos a seleccionar la capa de fondo y vamos a seleccionar la opción multiplicar. Ok, entonces posteriormente vamos a seleccionar los colores. ¿Cómo se selecciona y cómo se guarda el proceso del color? Es fácil. En realidad solo vamos a mover nuestra paleta hasta seleccionar la tonalidad de color que queramos elegir. Y posteriormente en esta área de aquí vamos a ver la numeralia que genera cada el proceso de color. Entonces, si queremos rescatar un proceso de color, solo tenemos que apuntar la numeralia, fijarnos en la numeralia y seleccionamos o bien el color o podemos escribir aquí el número y la letra y nos aparece el color que habíamos seleccionado previamente. Es fácil. Entonces, vamos a hablar rápidamente de los pinceles. Los pinceles, vamos a trabajar con los pinceles básicos. Vamos a trabajar con este pincel. Este yo le digo el pincel denso, porque es un pincel que pinta estructuradamente como está prescrito, es decir, hace círculos. Y posteriormente tenemos estos otros pinceles que son pinceles de difuminación, son pinceles de sombra. Para las personas que hayan trabajado anteriormente en físico con aerógrafos o hayan hecho graffiti, es muy similar. Yo hice tanto graffiti y posteriormente trabajé en aerógrafo y es increíblemente similar. Entonces, ya que tenemos nuestra selección, la opción de capa de multiplicar lo que va a hacer es permitirnos pintar sobre la estructura del diseño o del bosquejo sin interferir con la base de la línea. Entonces, una vez que hayamos tenido escaneado el boceto, generamos el proceso del bosquejo y podemos pintar libremente. Así. Vamos a empezar a trabajar los bosquejos de forma muy sencilla, muy práctica, sin obedecer en este momento los procesos de línea, sin ser tan estrictos al respecto. Entonces lo que vamos a hacer es con la goma. Recuerden que la opacidad y la densidad de la goma la vamos a ocupar de diferentes formas. En este momento lo estamos ocupando al 100% de su capacidad para hacer esto más sencillo. Vamos a empezar a pintar los brazos, el área del cuerpo con una proporción de color café muy oscura para posteriormente empezar a hacer el proceso de difuminación a través del propio color. Las luces y las reflexiones son indispensables.
Está bien. Entonces con la misma capa de proceso de color, vamos a seleccionar un color más claro. Seleccionamos el pincel de difuminación. Ahora recuerden, vamos a bajar la opacidad y el flujo. Regresamos a seleccionar el pincel de base fuerte o de base fija. Y para movernos a través del proceso de creación con mucha libertad, vamos a Window o ventana y seleccionamos navegador. El navegador es esta ventana que nos va a permitir desplazarnos por el documento con mayor fluidez y con mayor rapidez. Los zooms que nos permite hacer y los acercamientos que nos permite hacer son principalmente para trabajar con mayor fluidez el documento. Con el pincel para dar reflexiones sencillas, prácticas y que luzcan muy bien dentro del proceso de la creación, vamos a generar el mismo pincel que estuvimos ocupando para hacer este proceso, pero vamos a generar luminosidades a partir de esto. Como pues únicamente pasando varias veces el pincel sobre las áreas que requieran mayor luminosidad. Recuerden cambiar la estructura y el tamaño del pincel para que sea mucho más fácil y práctico. Las luminosidades que estamos creando van a ayudar a que el documento se vea mejor en el proceso. Ok. Uh-huh. Aquí lo que estamos haciendo es hacer reflexiones con el mismo color. Estamos ocupando, si se dan cuenta, la misma paleta de color, pero estamos ocupando en lugar del blanco el color mucho más claro, sin ocupar el color blanco. ¿Por qué esto? Porque el color blanco es un color, al igual que el color negro, es un color sumamente fuerte. Entonces, aprender a trabajar con las diferentes tonalidades de color nos va a permitir
crear procesos independientes completamente al color blanco. Nuestra dependencia al color blanco y el color negro son casi absolutas. Entonces lo que estamos viendo es la posibilidad de trabajar con otras tonalidades de color, con colores claros, sin que caigan en el proceso de la dependencia, sin que nosotros caigamos en el proceso de la dependencia, el proceso del color claro o el proceso del color oscuro. Ok, entonces lo único que nos falta es la falda y lo que vamos a hacer es el mismo proceso. Vamos a seleccionar un color no muy común. Vamos a seleccionar un color guinda, por ejemplo. No sean estrictos con ustedes mismos al respecto de respetar el proceso del trazo y generar dentro del trazo el proceso del color. Expláyense un poco porque yo siento en este momento que la creatividad no debe tener un límite establecido respecto a ni al proceso de color ni al proceso de trazado. Para hacer las reflexiones siempre recuerden bajar la opacidad y el flujo. Y generen reflexiones sencillas en el principio. Para complementar pueden regresar a hacer los procesos. Esto yo le llamo una complementación visual del proyecto, de la estructura de trabajo. Generar más capacidad de color, más estructura de color, y es un color no establecido, porque en realidad estas figuras que estamos haciendo, los círculos de color, lo que estamos haciendo es gestar nuevas facultades de dibujo, bueno, de trazado, sin que permanezca esto, sin que pertenezca esto al nuestro boceto original. Entonces lo que estamos haciendo es enriquecer mucho más el proceso el proceso de visualización. Ok, y vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer ahora es aclarar mucho más la tonalidad de la cabeza de Barney. Solo en esta área. Excelente. Ok. Bueno, esa es la primera parte de este tutorial. Espero que les haya quedado claro, que no hayan tenido ningún problema en la presentación. Recuerden, solo estamos ocupando una sola capa. Ya vimos cómo funcionan los filtros de capa, ya vimos cómo funcionan los pinceles que seleccionamos y cómo es el proceso selectivo del proceso de color.
¿De acuerdo? Ok, pues eso es todo y no dejen de ver los tutoriales para ir más o menos explicándoles poco a poco y paso a paso cómo ocupar las herramientas que nos brinda el Photoshop para hacer el proceso de artistas conceptuales. Gracias.